Espero que cada uno se encuentre muy bien el día de hoy. El Señor nos ha traído a este lugar, porque fue Dios, ¿verdad?, el que nos dio vida hoy, y por eso estamos aquí. No es una casualidad, sino porque Dios nos trajo, Dios nos permitió abrir nuestros ojos y respirar aliento de vida. Hoy vamos a prepararnos para recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de ustedes y para mí también, que el Señor ha trabajado conmigo. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón para que esta palabra que vamos a recibir sea de verdad ese alimento que necesitamos, esa fuerza, esa ayuda para seguir nuestra vida en Cristo. Amén. Bueno, Padre Celestial, yo vengo en esta mañana poniendo delante de tu presencia, Señor, este pueblo que se reúne en tu nombre. Los pongo delante de ti, Señor, para que seas tú trabajando desde ya, Señor, en sus corazones. Prepara sus mentes, sus oídos, Señor, y que ningún distractor venga a robarse ahora, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús declaro que este lugar está lleno de la presencia de Dios, que su Espíritu se mueve aquí para guiar, para redarguir, para instruir en justicia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, todo distractor, todo aquello que se quiera oponer, le prohibimos en esta hora, cerramos la boca al enemigo y en esta hora recibimos esa palabra que tú tienes para nosotros. Amén y amén. Ok, vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos, entonces para eso vamos a tener la Biblia ahí a la par, la podemos sacar y vamos a ir guiándonos con ciertos versículos que yo les voy a ir dando. Antes de empezar quisiera contarles algo que ya todos sabemos, ¿verdad? Las enfermedades son algo que vienen sobre nosotros mientras estemos en esta carne. Hay enfermedades, hay padecimientos, hay cosas que afectan nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una enfermedad que si nosotros la descubrimos a tiempo, podemos combatirla, ¿verdad que sí? Pero a veces ignoramos o no le prestamos atención a ciertos malestares. No nos hacemos los chequeos, no vamos donde el médico y nos hacemos, qué sé yo, exámenes cada año. O a veces sentimos algún malestarcillo y decimos, no, con una pastillita se me quita o con un descanso se me quita. Y no le prestamos la atención debida a esa enfermedad. Cuando esa enfermedad sale y ya tiene mucho tiempo, por lo general, esto lo que va a hacer es causa de muerte. ¿Verdad que sí? Van a tener problemas porque ya está muy avanzada y le va a costar mucho al médico, ¿verdad? O a la persona salir de esa situación. ¿Por qué les cuento esto? Porque el cáncer viene a ser parecido al pecado, el pecado oculto. Hoy vamos a estar hablando específicamente del pecado oculto. Por todo lo que nosotros hemos vivido y hemos pasado. Y cuando hablo de pecado oculto, no voy a hablar de afuera, de la gente que está en la calle. Voy a hablar del pecado oculto en los hijos de Dios. El pecado oculto es algo que viene a minar, a escarbar, a destruir la gente, a las personas, a los hijos de Dios desde adentro. Hay mucho pecado oculto aún en las iglesias. En primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Por qué hay tanta persona hoy en día muriendo espiritualmente? Porque se han acostumbrado a guardar, dejar ahí en oculto algo que creen que es oculto, porque para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Pero es oculto para el pastor, es oculto quizá para el patrón, es oculto para mi esposo o para mi esposa, pero no hay nada oculto para Dios. Entonces, hoy vamos a estar hablando del pecado oculto que mina a los hijos de Dios, tanto en las áreas físicas como en el área espiritual. Las personas se enferman, se deprimen, pasan con temor, tienen inseguridad cuando tienen cositas ahí
ocultas, que no han querido confesar, que no han querido mostrar, que no han querido sacar a la luz para que el Señor las limpie, las sane, las perdone y que sean restaurados. ¿Sí? Ok, entonces, antes de empezar el tema que yo les decía, ¿verdad? Vamos a ver ciertos puntos, vamos a pensar un momentito en nuestra vida como personas, como hijos de Dios. Analícense, háganse un autoanálisis, de todo lo que ustedes han vivido hasta aquí. Hay unos que tenemos años de ser hijos de Dios, de estar en una iglesia, algunos trabajando en la iglesia, algunos sirviendo, algunos asistiendo, algunos apoyando, algunos venimos, recibimos, alabamos y nos vamos para la casa, pero todos tenemos tiempos diferentes, ¿verdad? Pero todo el tiempo que hemos pasado, analícense si en algún momento no han despegado como siervos o no han despegado como servidores porque hay algún pecado oculto por ahí. Solo les digo, analícense, piensen. Ok. En primer lugar, vamos a ver qué es el pecado oculto. Definición: el pecado oculto es aquella transgresión a los mandamientos de Dios que es desconocida por los demás, pero que está afectando y lastimando nuestra vida y la integridad total de la persona, que nadie lo conoce. Aquella persona que dice, es que mi patrón no es justo, por eso yo saco un poquito de plata porque no me está pagando el salario completo, entonces yo voy a sacar, de algún lado yo tengo que sacar eso. Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Eso es un pecado. Nadie se va a dar cuenta, me lo voy a llevar, nadie se va a dar cuenta. Eso es un pecado oculto. Y ahí estamos poniendo en peligro nuestra bendición. Y no estoy hablando de lo material, ¿verdad? Porque además de lo material vienen otras consecuencias que las vamos a ver. Que aquella persona que dice, mi esposa no se da cuenta, voy a mandarle un mensajito a esta amiga, es una amiga nada más, y empezamos ahí, mensajear, o esa esposa que le pone un mensajito a ese amigo, es un compañerito, él me lleva a la casa, y ya empezamos ahí a hablar, cuando se dan cuenta están metidos en una infidelidad. ¿Sí? Entonces, esos son pecados ocultos. Mi esposa no se da cuenta, mi esposo no se da cuenta, no pasa nada. Sí pasa. Esos pecados ocultos son de los que vamos a hablar hoy. Okay. En la Biblia podemos ver, por ejemplo, cómo el rey David experimentó una dolorosa situación. Si vamos al Salmo 32, 2:4, vamos a ir a la Biblia, por favor. Cuando lo tienen me dicen amén. Salmo 32, 2:4. Del 3 al 4. Okay. Dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice que David pasó por muchas situaciones, a pesar de que nosotros hablamos siempre de David y hablamos del rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? David pasó por muchas situaciones en las cuales se asemeja mucho a nosotros. Es que David era perfecto. No, David no era perfecto. Él cometió muchos pecados y la Biblia nos lo revela. ¿Para qué? Para que aprendamos de que así como David falló y se humilló delante de la presencia de Dios, así lo podemos hacer nosotros. Nosotros podemos buscar la misericordia de Dios todos los días, porque dice que la misericordia de Dios es nueva para con nosotros todos los días. Si fallamos, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo. Nosotros podemos confiadamente buscarle a Él en cada momento. No dejemos que un pecado que se está metiendo ahí siga hasta que se haga como un cáncer corcomiendo nuestro espíritu. El cáncer corcome la carne, pero el pecado corcome nuestro espíritu, nuestra alma, nos roba la salvación. Entonces vemos ahí cómo David dice que envejecieron sus huesos. Yo sé que todos hemos pasado situaciones de pecado.
Somos pecadores y hemos pasado por situaciones de pecados ocultos. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Uno ha guardado un pecado y empieza uno a entristecerse. El corazón se entristece. Es más, vemos a nuestros amigos y no les hablamos igual. Nos sentimos con temor, nos sentimos con miedo. Llegamos al trabajo, en cualquier momento se va a descubrir lo que estamos haciendo. Vemos en la cara a nuestro esposo, a nuestra esposa, en algún momento se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba eso que Dios nos da a nosotros, el gozo de la salvación. El pecado oculto se lo empieza a robar. ¿Por qué? Porque el pecado empieza a entenebrecer el corazón, empieza a fallarnos. Es más, hasta nos justificamos delante de las personas. Ay, no, es que mi esposa no me atiende, mi esposa no me hace comida, mi esposa, es que mi esposo se va todos los días de paseo y no me lleva. Empezamos a justificarnos y empezamos a engañarnos a nosotros mismos para justificar ese pecado oculto, ¿verdad? Entonces, como nos enseñan las escrituras, este hombre de Dios, hablando de David, cometió varios errores, varios pecados en su camino. Él tuvo el pecado de orgullo. Si ustedes leen en Crónicas, cuando él censó el pueblo, él vino y censó el pueblo por puro orgullo. Él quería saber cuántos hombres le estaban sirviendo, cuántos querían trabajar. Al Señor no le agradó eso. ¿Y qué pasó? Le decían, no, son muchos hombres, y todos te sirven. Pero David quería saber cuántos, ¿verdad? Quería saber cuántos. Censó al pueblo, a Dios no le agradó y le dio a escoger entregarlo a los enemigos o que cayera una plaga sobre el pueblo de Israel. David prefirió que cayera una plaga, dice que murieron muchos israelitas por el orgullo de David. Si vemos también, por ejemplo, entre la familia de David hubo demasiado desorden. Por ejemplo, Amón violó a su hermana Tamar. Si ustedes van y leen en la Biblia, y ahí hubo un pecado de, no pasa nada, dejémoslo por debajo, eso se va a ir sanando. Y ahí vino después el hermano de Tamar, Absalón, y mató a Amón. Ahí vemos toda una historia. Ahorita cuesta mucho que me ponga a leerles toda la historia, pero ustedes pueden buscarla en su Biblia y ver tanto desorden que existió. ¿Por qué? Pecados ocultos. Eso es entre familia, eso va pasando. No. Entre familia a veces crece odio, resentimiento y lo vamos dejando pasar. Estamos aquí en la iglesia, venimos, cantamos y odiamos al hermano. Es que mi hermano cuando yo era pequeño me quitó tal y tal cosa. Es que mi hermano me decía sobrenombres. Y hay ese pecado por debajo, es un pecado de odio, de resentimiento que nos mina. Hoy día vemos muchas personas que no pueden pararse en público porque les da miedo y les da vergüenza. Y si empezamos a escarbar ahí para abajo todo en su vida anterior, nos damos cuenta que hay resentimiento contra sus hermanos, inseguridades que fueron creadas en su niñez, pero es ahí, ese odio y ese resentimiento está ahí escondido, no lo han sacado. Hay también problemas de violación, problemas de abusos, hay problemas de agresiones que han estado ahí guardados. Odio a mi papá de niño me pegaba, me hacía, y no ha sido sacado eso. Hasta en el momento en que usted venga y saque eso, usted se va a deshacer de ese odio. Ese odio no es la agresión en sí, sino el odio que usted siente. La agresión uno dice, ya pasó, sí, fue algo muy duro. Una violación, por ejemplo. Usted dice, es que me violó. Pero entonces usted ahí es donde tiene que decir, voy a sacar ese odio. Porque la violación ya pasó, un daño muy grave fue hecho. Pero cuando yo vengo a los pies de Cristo y le pido perdón y le digo, Señor, yo odio a aquella persona que me hizo daño, aquella persona que fue la primera que me dio la droga en la que yo caí, aquella persona que me ofreció licor y por eso hoy no puedo salir. Entonces, ese odio que sentimos, a veces venimos aquí, levantamos manos, adoramos a Dios, pero hay algo en nuestro corazón que no nos deja ser libres del todo, que no nos deja disfrutar la presencia de Dios. Saber que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro amado Padre Celestial. Ahora cuando cantábamos, yo soy tu hijo y mi Padre me ama. Qué lindo cuando yo digo con libertad, yo soy tu hijo
y mi Padre me ama. Y yo puedo decirlo con libertad y saber que no hay nada en mi corazón que me haga sentir tristeza. Disfrutar esa presencia de Dios con toda la libertad y con todas las bendiciones que eso me trae a mi vida. Bueno, pues entonces volviendo a David, todavía David, después de estas cosas, también si vemos la historia que es la que más conocemos, la de Betsabé. Se allegó a una mujer que no era que era prohibida, era casada, ¿verdad? Cuando se llegó a ella, él lo ocultó, ahí estuvo oculto, después quiso seguir ocultándolo, mandando a traer a Urias, a su esposo, ¿verdad? Para que estuviera con ella cuando se dio cuenta que estaba embarazada, otra cosa vamos a tapar. Cuando vio que Urias no llegó a su esposa, lo mandó a la guerra y lo puso al frente con un papelito, ¿verdad? Que decía, póngalo al frente. Ven ustedes como un pecado empieza a ser como una bola de nieve puesta arriba de una colina y empieza a rodar y rodar y empieza a hacerse grande, 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 grande. Así son los pecados ocultos. Cuando yo no vengo a la presencia de Dios y pido perdón y le digo, Señor, he pecado, y saco ese pecado se va a convertir en eso. Una bola de nieve que cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Y a veces ya con consecuencias catastróficas, destruimos matrimonios, destruimos familias, perdemos trabajos. ¿Por qué? Por no confesar un pecado que al principio pudimos haberlo hecho rapidito delante de la presencia de Dios y, ¿verdad? Decirle a Dios de todo corazón, contra ti he pecado, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo David se encontró ante algo que ya él perdió el control y por eso ahí decía, mis huesos se envejecen. Eso pasa con nosotros, empezamos a sentirnos tristes. Yo a veces veo caritas y uno dice, ¿por qué habrá tanta tristeza en el corazón de esa persona? ¿Por qué tendrá esa mirada tan triste? Y yo los veo, digo, ¿qué será que hay ahí dentro? Solo Dios sabe y cada persona que está en la situación. Pero ahí es donde, aunque yo no sepa, aunque el pastor no sepa, Dios sí sabe. Y Él es fiel y justo. Y si nosotros llegamos delante de su presencia, Él nos va a perdonar. La misericordia de Dios cubre multitud de pecados. Solo tenemos que llegar confiados delante de su presencia. Por eso vemos que en ciertas ocasiones las personas luchan con situaciones ocultas. Por ejemplo, lo que yo les decía, robos continuos, abortos, abusos sexuales, infidelidades conyugales, relaciones prematrimoniales, esos jóvenes que no buscan llegar a un matrimonio, sino relaciones antes del matrimonio. Esos pecados van quedando ahí y en un momento dado van a sentir tristeza porque ya no sienten la misma relación con Dios. La relación con Dios se va rompiendo. ¿Por qué? Porque contristamos al Espíritu Santo. Entonces, esto afecta de una manera profunda al cristiano, destruyendo todo lo que somos como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que presentarnos delante de Él con un corazón limpio, ¿verdad? Pero cuando hay pecados ocultos, no tenemos esa libertad. Sentimos que en cualquier momento eso va a salir, ¿verdad? En segundo lugar, veremos entonces las consecuencias del pecado oculto. Por ejemplo, el fracaso. A veces vemos como parcial, la gente triunfa, la gente sale adelante, pero nosotros sabemos que ese triunfo es como pasajero. Hemos visto cantantes con gloria, ¿verdad?, de aquí del mundo, que tienen de todo, casas, yates, carros. Cuando de pronto a otros llegan y dicen, se suicidó. Eso no es triunfar en la vida. Para mí eso es un fracaso. Cantantes, actores, gente, por ejemplo, estos que venden droga, dicen, mira, este tiene un carrazo, tiene esto, pero andan escondiéndose. ¿Por qué? Eso no es triunfo. Para mí eso es fracaso. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. Y así es, el que encubre su pecado no va a prosperar. No podemos seguir guardando ahí por debajo de nuestro corazón esos sentimientos de culpa tampoco. Hay algunos que incluso yo sé que han cometido un pecado y se han apartado, pero hay algo, la culpa
los corcome. Ya pasó, pero no se han acercado a la presencia de Dios a pedir perdón y a soltar eso. Ya aquello pasó, ya no se culpe más. Si usted va delante de la presencia de Dios y le pide perdón, Él le va a perdonar y le va a restaurar. Una verdad que no podemos cambiar es esta que yo les digo: toda la desobediencia, todo el desorden no trae prosperidad. Y cuando en la iglesia no hablamos de prosperidad, no estamos hablando de casas, de carros, de dinero, no. La prosperidad que viene de Dios es esa prosperidad que no engaña, es una prosperidad de una vida eterna, es una prosperidad que usted va en aumento. Que va en aumento. ¿Por qué? Creciendo delante de la presencia de Dios hasta que el Señor venga y nos levante y nos haga perfectos. Porque así es. Nosotros estamos en esta tierra para crecer, no para quedarnos estancados y no permitir que el pecado, ¿verdad?, venga a hacer que todos estos años que hemos estado en la iglesia sean inútiles. ¿Se imaginan ustedes haber estado tanto tiempo aquí trabajando y sirviendo para que de un pecado venga y nos robe el gozo de la salvación? ¿Se imaginan? Yo a veces digo, todo el tiempo que yo he trabajado y que he estado en la iglesia, y que venga el diablo y que por un pecado oculto que no lo saqué, me robe la salvación. No, vamos a estar muy conscientes de eso. ¿Para qué? Para sacar todo esto que a veces viene a afectar la vida de un cristiano. Los pecados ocultos son así. Como nadie los ve, como nadie sabe, yo creo que no va a pasar nada, pero en realidad sí están examinando mi vida espiritual. En segundo lugar, además del fracaso, viene lo que son las enfermedades, tanto espirituales como físicas. Cuando yo tengo un pecado oculto, como decía David, mis huesos se envejecieron. Empezamos a sentir malestares, nos duele la cabeza, nos molesta el estómago, sentimos de todo, empieza a dolernos todo, además de la parte espiritual. No, yo no voy a ir porque yo sé que yo tengo un pecado. No, mejor no voy porque, ¿para qué voy a ir si yo estoy en pecado? No me voy a acercar ahí. Entonces, la enfermedad viene a robarnos tanto lo que es la salud física como la espiritual. Por la Biblia podemos ver diferentes resultados del pecado que vivió David. Dice en el Salmo 51, vamos a buscar el Salmo 51, 11, 12. Aquí vamos a observar varios puntos muy importantes que pasa cuando tenemos pecados ocultos. Dice, no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Cuando estoy en pecado, la comunión con Dios se rompe. Ahí dice David, no me eches de delante de ti. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas, sino que Él bajaba y subía, bajaba y subía. Pero si David decía, no me quites de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu, era porque David sentía, ¿verdad?, que el Espíritu siempre estaba con él. Quiere decir que estaba mucho tiempo con él. Cuando Sansón iba a pelear, ¿verdad?, el Espíritu venía, él lo tomaba y él hacía lo que tenía que hacer. Entonces, vemos varias historias donde el Espíritu bajaba, subía, bajaba y subía. Pero vea con David sentía que el Espíritu casi siempre estaba con él, ¿verdad? Porque él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero con los pecados que él había cometido, él le rogaba a Dios, no quites de mí. Entonces, ahí vemos cómo el pecado nos aleja de Dios, nos quita el gozo de la salvación. Se convirtió entonces en una persona aislada, tanto de familiares, y los enemigos se levantaron contra David. Cuando él estuvo en pecado, con ese pecado oculto, empezó a surgir enemigos que decían, David está desprotegido. ¿Saben que eso es lo que hace el diablo? Cuando nosotros tenemos un pecado oculto, el enemigo empieza a aprovecharse. Y ahí es donde vemos muchos cristianos que estando en la iglesia empiezan a guardar un pecado, empiezan a irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a aprovechar para acusarlos, para avergonzarlos y sacarlos de la iglesia. Es por eso la importancia de que nosotros confesemos
confesemos ese pecado para quitarle toda autoridad al enemigo que quiera usar contra nosotros. Porque él es lo único que hace, avergonzarnos, destruirnos, sacarnos de la presencia de Dios cuando nosotros se lo permitimos al no confesar un pecado. Recordemos que no es Dios, sino que al estar, Dios no tiene comunión con el pecado, y al Señor irse, al dejarlo, o a nosotros apartarlo, ¿verdad? Cuando nosotros lo apartamos por medio de ese pecado, el enemigo dice, ahora sí, me voy a aprovechar y voy a tomar a esa persona y la voy a hacer que se avergüence, la voy a hacer que no se sienta bien en la iglesia, la voy a hacer que se sienta humillado, incluso cualquier palabra que le diga cualquier hermano dice, no, es que ese hermano me hizo eso. Eso lo hace el enemigo. ¿Para qué? Para sacarlo de la iglesia. Y saca a ese hermano y ya el hermano se va y ustedes saben lo que pasa cuando uno sale de la iglesia. El enemigo va a hacer estragos con esa persona. Por eso hoy yo los invito a que ustedes se hagan un examen de conciencia. Todo pecado oculto, sáquenlo delante de la presencia de Dios. La salud física del rey se afectó y lo vemos en el Salmo 38. Dice, en el Salmo 38 David confesó su pecado a Dios y describe los efectos mentales y físicos de lo que es la salud de la culpa que él sentía por el pecado. Dice, su pecado no lo había distanciado, el pecado lo distanció de sus amigos y de los familiares. Y entonces él se sintió tan solo que en el Salmo 38, vemos ahí 38, 18. Salmo 38, 18. Vamos a ver. Dice, confieso mi iniquidad, me arrepiento de mi pecado. No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, Señor, salvación mía. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo David estaba atormentado, estaba siendo acribillado por los dardos del enemigo, lo estaba acusando, tanto que los enemigos se levantaron contra él. Y ustedes hoy en día también pueden sentir en muchas ocasiones cuando ustedes llegan a su trabajo, un ejemplo, si alguno tuviese algún pecado oculto ahí, cosas que ha hecho en su trabajo, que ustedes creen que su jefe no se da cuenta, las miradas, es más, el patrón los llama y le dice, tenemos que hablar, y ustedes dicen, ya se dio cuenta. Y en realidad tal vez no es eso, pero el miedo y el temor que ustedes sienten por ese pecado oculto los hace sentir culpables en muchas situaciones. Entonces ahí es donde, por ejemplo, el que estamos viendo, que es el de David, David se sentía que en cualquier momento iba a llegar el profeta y le iba a decir, David, usted está haciendo esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Que bueno, al final de verdad fue confrontado con el profeta que le dijo, ¿verdad? Tú has tomado una ovejita de los que conocen, ¿verdad?, la historia, yo creo que casi todos lo conocemos, y confrontó a David. Y ahí fue cuando él realmente dijo, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y entonces ahí fue cuando dijo, lávame más y más de mi maldad. Porque en realidad él no fue y le pidió perdón a la familia de Urias, ¿verdad que no? Ni le pidió perdón a Betsabé. Él fue y se humilló delante de la presencia de Dios y le dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. Y ahí el Señor le devolvió el gozo de la salvación. Aún así, cuando seguimos leyendo la historia, en el reino de David siguió mucha guerra, mucho conflicto. ¿Por qué? A consecuencias del pecado. Nosotros, cuando tapamos un pecado, tenemos que enfrentarnos a muchas consecuencias. Y aquí venimos, por ejemplo, cuando la persona pierde el trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias? Tiene que empezar a buscar trabajo, si no le sale rápido trabajo, si incluso le cierran las puertas porque saben lo que él hizo. Esas son consecuencias de mi pecado, ¿verdad? Oculto. Aquel matrimonio que fue infiel, alguno de los dos, cuando esto se confiesa y sale a la luz, es muy probable que pierda su matrimonio.
Y ahí es donde de verdad tenemos que buscar la presencia de Dios para pedir ayuda, para pedir consejo, para poder empezar a crecer de nuevo. Muchos matrimonios el día de hoy están destruidos porque uno no perdonó, porque el otro no confesó, el esposo se dio cuenta de lo que la esposa estaba haciendo, entonces se destruyó un matrimonio. ¿Por qué? Por ese pecado oculto, ¿verdad? Y cuando sale a la luz, sobre todo cuando no soy yo el que hablo y digo, hice esto, cuando se da cuenta por terceras personas, ahí es donde un matrimonio se ve destruido, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está confrontando y nos está diciendo, saquemos a la luz todo pecado, confesémoslo al Señor, pidámosle perdón. Ahora, se va a levantar mucho temor, porque decimos, es que si yo hablo y no me perdona, es que si yo digo y aún así mi patrón me va a echar del trabajo, pero es que si yo voy a confesar mi pecado y lo voy a sacar, tengo que abrir mi corazón y ser sincero. ¿Cuántas personas llenas de odio habemos caminando por la calle? Y personas de la iglesia que vienen aquí llenas de odio, llenas de resentimiento contra su hermano, contra su papá, contra su mamá, contra su vecino. Estamos llenos de odio y resentimiento, pero ¿qué pasa? Entonces nosotros no podemos levantarnos, no podemos salir. ¿Por qué? Porque para que el Señor nos use, Él usa vasijas limpias. Él no va a usar algo que esté ahí contaminado guardando un pecado. El pecado oculto facilita la acción de Satanás. Satanás va a aprovecharse de todo eso. Como resultado, entonces, ¿verdad? Como les decía, aparecen muchas enfermedades. Ahora en todas las enfermedades, ¿verdad? Que ustedes pueden ver, a veces no saben el origen. Unos inventan que es generacional, otros que, pero muchos tienen la raíz en el pecado. Ahora, no estoy diciendo con eso que todas las enfermedades vienen del pecado, no todas. Sabemos que Dios permite ciertas situaciones para fortalecernos, permite situaciones para que pasemos un proceso, permite unas situaciones para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Pero hay otros pecados de depresión, de angustia, hay otros pecados que vienen, hay otras enfermedades que vienen del pecado, perdón. Vienen del pecado. ¿Por qué? Porque nos aislamos, nos deprimimos. Yo creo, sin temor a equivocarme, que cuando estos famosos se han guindado, se han ahorcado, se han tomado un poco de pastillas, eso viene del pecado. Ya no saben qué hacer con su vida. Lo tienen todo, tienen económicamente lo tienen todo, pero les falta Dios. Entonces, ahí es donde estos, si es cierto que yo puedo decir, la mayoría es por pecados que ellos han arrastrado durante toda su vida. Y esto no tiene por qué suceder con los hijos de Dios. Tenemos cerca, a la distancia, aquí, a la mano, perdón, tenemos todo lo que necesitamos. Dice que Jesucristo murió y que dice que cuando Él murió abrió un camino para poder entrar delante de la presencia de Dios. No tenemos que buscar ningún otro camino. Él abrió un camino, Él abrió el velo, lo abrió para que podamos entrar delante de la presencia de Dios sin ningún temor, sin nada que nos obstaculice ese paso. Y eso es lo que Él nos ofrece. No tenemos por qué buscar intermediarios en ningún lado. Es nada más buscar ahí un espaciocito en su casa, hincarse ahí delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Me duele esto, hice esto, pequé contra ti, hice daño. Solamente es eso lo que tenemos que hacer. Y dice que Él inmediatamente, así, Él nos va a limpiar, nos va a santificar. La salud emocional del rey David fue afectada, en el Salmo 38, 3, 4, ya se los había leído. Nada hay sano en mí, decía, en mi carne, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Yo no quiero imaginarme cómo estaba David para él haber escrito esto. Dice que a él todo le pesaba. No sé si ustedes han sentido eso. Es que me pesa todo. Es que me siento cansado. Voy aquí porque voy arrastrándome. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay que no hemos confesado? David no hallaba paz.
Él llevaba una fuerte carga sobre él y parece que cada vez se agravaba más, porque él dice, se agrava sobre mí. Cada vez de que no confesamos un pecado, más y más. No es que una carga, no, es que esa carga se va a ir agravando y se va a ir agravando cada vez más hasta que el enemigo se aprovecha y nos saca del todo de la presencia de Dios. En esta condición de salud se deteriora, se relaciona con todas las personas, ¿verdad?, que no confiesan su pecado, sufren, y ahí es donde, ¿verdad?, experimentan la tristeza y consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencias podemos experimentar? Abundancia de temores, miedos, ¿verdad? Miedo a perder un trabajo, miedo a perder un matrimonio, miedo a perder la comunión en familia. Esos temores empiezan a agravarse en nosotros. También está esa consecuencia de intranquilidad. Sienten persecución, sienten que nadie los está persiguiendo y sienten que alguien los está persiguiendo. ¿Por qué? Porque hay algo ahí oculto y dicen, sí, ¿será que me está viendo a mí? Seguro se dio cuenta o ya lo sabe. Ahí tienen ese sentido de persecución. Hay un desgaste físico y mental. Cada vez nos esforzamos más para tapar ese pecado, para que no se den cuenta. Empezamos a hacer cosas que nunca hacíamos para que no se den cuenta de lo que estamos haciendo. Hay una gran inestabilidad emocional. Como yo les decía, se pierde el gozo, se pierde la dicha de compartir con los hermanos. Aquí estamos todos lindos, ¿verdad? Sí, en familia. Y yo siento esto como una gran familia. Yo llego aquí, los veo a ustedes y uno siente ese gozo. Cuando el hermano está en pecado empieza como a apartarse. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, los amo a todos en el amor del Señor. Los amo un montón. Por lo tanto, entonces debemos de aprender a buscar de la presencia de Dios y no permitir que el enemigo se aproveche de ese pecado oculto. Tenemos que aprender a experimentar una vida plena para que ese pecado no nos robe, ¿verdad?, ese gozo. En tercer lugar, ¿cómo podemos alcanzar la victoria cuando el pecado oculto está ahí? ¿Qué pasa? Nos da, como les decía hace un ratito, nos da miedo, ¿verdad?, confesarlo. Entonces, en el Salmo 51:3 dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Siempre sabemos lo que hicimos, ¿verdad? Siempre. A no ser que fuera algo de la niñez que se quedó oculto. Pero si nosotros estamos en pecado, ya sabemos lo que hicimos. David tuvo que reconocer, dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ese delante de mí es el que está causando todos esos estragos. No siento gozo, no siento paz, me siento intranquilo, me siento cansado, me siento enfermo. ¿Por qué? Porque está siempre delante de mí. Entonces, el reconocer significa hacer un examen de conciencia. Como les dije hace un ratito, el pecado nubla el corazón, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Como el corazón es engañoso, dice la palabra, entonces vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Espíritu Santo de Dios, trae sobre mí, revela, saca todo aquello que no es de Dios. El Espíritu Santo y la palabra es la que nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sacar ese pecado y desecharlo de dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle al corazón, revela. ¿Por qué no? El corazón es engañoso. Y el corazón se entenebrece. Y como les digo yo, nos justificamos ante el pecado. Entonces, el Espíritu Santo es real. Él es la persona que nosotros podemos acudir para que Él nos revele. Yo no sé si ustedes piensan que es una paloma o que es una fuerza. No, es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona y Él es Dios. Y Él es el que está aquí con nosotros, Él es el que nos revela, Él es el que nos redarguye, Él es el que le va a decir, esto está mal, esto yo lo tengo que sacar, ¿para qué? Para seguir adelante. Nuestro corazón, como les decía, es engañoso y nos puede traicionar. A veces buscamos amigos, entre comillas, porque no son amigos. Un amigo que no me dice, sí, está en pecado, saque eso, no es mi amigo. El amigo que le dice, no diga nada, de todas maneras no se van a dar cuenta. Eso no es un amigo.
El pecado tiene que salir. Entonces, así que me examiné y vi mi pecado y supe, ¿verdad?, que realmente mi rebelión la que está haciendo que mi cuerpo muera física y espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer? Confesarlo. Debo confesarlo y desechar aquello. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto lo dijo David en el Salmo 51:4. Entonces ahí él dice que contra ti confesó el pecado. Primero reconoció, después confesó el pecado y ahora voy a desechar el pecado, ¿verdad? En Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y esto es la palabra de Dios. Por eso yo les digo, el Espíritu Santo y la palabra me va a confrontar y me va a decir, no, tiene que confesarlo, tiene que sacarlo, tiene que echarlo. ¿Para qué? Para que pueda prosperar. Entonces, si yo no confieso mi pecado, ni me aparto, voy a seguir en la misma situación, ahí dando tumbos, y entonces que no es precisamente la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, libres, hijos de Dios. Entonces, como podemos ver, el rey David abre su corazón delante de Dios, confiesa su pecado y alcanza misericordia. Dios lo limpia, lo purifica, y entonces el propósito de él, ¿verdad?, se cumple como rey de Israel. Pero tuvo que pasar también muchas pruebas por las consecuencias de su pecado. Yo les voy a decir, no voy a ser mentirosa. Si yo tengo un pecado oculto y lo confieso, es muy probable que tenga consecuencias. Pero no importa, todas las consecuencias que yo tenga que enfrentar para alcanzar la misericordia de Dios, no es nada. Lo que tenga que pasar no es nada si yo vuelvo a reconciliarme con Dios y alcanzo su misericordia. Es lo más importante que ustedes tienen que perseguir en este mundo. La gloria de Dios, la misericordia de Él, su perdón, su gracia, y que me pueda reconciliar con Él. Buscamos también apoyo. Si a veces dicen, es que si yo lo confieso y me va a pasar esto, me va a pasar, ese temor se tiene que ir. Busquen alguna persona aquí en la iglesia, que alguien los ayude, que alguien los apoye, un verdadero cristiano. No nos apoyemos en personas que están ahí o tal vez hasta en la misma situación que nosotros. No sé si les ha pasado que a veces cuando cometemos un pecado buscamos a una persona que está en la misma situación, como diciendo, para que me acompañe en mi dolor. No busquen una persona que está en la misma situación. Ahora, si es una persona que pasó la misma situación, lo superó, salió y está en la presencia de Dios, a ese sí. ¿Por qué? Porque me va a decir cómo salir y volver otra vez, ¿verdad? Pero si es una persona que está viviendo lo mismo, no. Van a caer los dos ciegos en el mismo hueco, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que aprender a buscar de verdad personas que sí han pasado la situación, sí, pero que la han superado, pero uno que esté igual, no. Entonces, yo creo que aquí, bueno, está el pastor Mario, está Estelina, hay una persona que les puede ayudar. Si hay alguna situación de rencor, de resentimiento, que no les deja ser plenos, no lo sigan ocultando, sáquenlo, díganlo. Es que no, yo me siento así, y sáquenlo. No permitan que el enemigo haga estragos con ese pecado oculto. No lo permitan, no se estanquen, salgamos adelante como cuerpo de Cristo, vivamos una vida plena en el Señor, y como lo ha dicho el pastor Mario ya varias veces aquí, y algunos que han estado aquí al frente, Jesucristo está cerca. Yo creo fielmente de que ya estamos viendo tantas señales, y no vaya a ser que hayamos corrido una carrera para quedarnos a la mitad. No vamos a quedarnos aquí. Saquemos todo aquello que no sea comunión con Dios. Dios quiere darnos una vida eterna. Es importante confiar en Dios y en el poder vencedor de Él, ¿verdad? Desde la palabra de Dios, de todo lo que Él nos ha dado. Podemos encontrarnos con momentos sumamente difíciles. A veces las situaciones son tan complejas que pensamos que el caso de nosotros es nuevo, que nadie lo está viviendo, pero hay muchas personas que están en esa situación. Pero salgamos. Es de sabio cerrar,
pero de valientes salir adelante, ¿verdad? Nuestro Dios es misericordioso y santo. Él nos llama continuamente a un arrepentimiento genuino porque Él quiere bendecirnos. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda, pero también nos llama a ser valientes y a ser responsables de nuestros actos. Debemos salir adelante con todo porque Dios está con nosotros. Él es nuestra fuerza, nuestro amparo, Él es nuestro ayudador. Él nunca nos ha dejado solos. Aún en los momentos en que nos hemos sentido más solos, más tristes y aislados, Él está ahí. Él quiere reparar nuestra vida. Permitamos que el Señor venga y entre a nuestro corazón, escudriñe y que saque todo aquello que no es de Él. Hermanos, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Así como tuvo planes con José, así como tuvo planes con Moisés, y que ellos tuvieron que pasar cosas terribles, pero para que el propósito se cumpliera. Hoy nosotros como hijos de Dios también tenemos que pasar muchas pruebas, pero tenemos que ser valientes. No permitamos que un pecado oculto haga ahí estragos y nos robe la salvación. Esta es la palabra para el día de hoy. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a examinar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Pongámoslas delante de la presencia de Dios y pidámosle a Dios que sea Él, que su Espíritu Santo traiga a nuestra mente algún pecado oculto. Yo sé que casi siempre todo pecado oculto está siempre delante de nosotros, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, pero pidámosle a Dios que nos revele. Si hay algo que aún nosotros no sabemos que está ahí, resentimiento, dolor, angustia, pongámosla delante de Dios y sepamos que Él tiene el control. Padre amado, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, sabiendo que tu Santo Espíritu está aquí.